Buenas tardes a todos. Hoy tenemos la gratísima oportunidad de hablar con una persona de mucha tradición, no solamente en la trilogía analítica, sino en el arte. Eduardo Catinari, pintor. Recuerdo, no sé si tú te acuerdas de una canción vieja de una mexicana que se llamaba Toña la Negra. Ella tenía una canción que decía: pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué nunca terminaste de pintar un aljen negro? ¿Sí? Ah, sí, 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 ya la oí, esa música, sí. ok. Ya pinté. Sí, entonces Eduardo ha estado presente durante los últimos 24 años en la trilogía analítica, siendo una persona de una amplia producción pictórica de amplia calidad, reconocido, y quien además de su arte es también una persona que puedo dar constancia, ha sido muy cálido con todos nosotros. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido amigo, y buenas tardes a todos los que están conectados con nosotros. Yo quería disculparme por el pésimo español, porque yo nací en la Argentina y la lengua mater era un español italiano, porque mi familia era italiana. Y tengo conciencia de que en Colombia se habla un español absolutamente y se usa la lengua con una calidad hasta mejor que en España. Eso consta en la historia de la lengua española colombiana, por lo que yo me recuerdo. Y entonces estoy cometiendo un crimen ahí con ese español mío todo misturado. Bueno, tiene su encanto esa mistura, esa mezcla que hacen algunas personas que hablan otros idiomas diferentes al español. Pero bueno, ¿cómo han sido estos últimos 24 años dentro de la trilogía analítica? Bueno, se eu pudesse resumir, é uma permanente surpresa, mas é uma surpresa muito sutil, porque o que nos surpreende na trilogia é que quando damos de cara com a revelação de Keppe, com a obra de Keppe, imediatamente é imediato o reconhecimento da verdade disso, da realidade, da nossa realidade individual e coletiva e universal, porque toca em lo mais profundo de nosso ser, todo isso, nos recupera. Era como se estivéssemos passado una media eternidad perdidos sin saber lo que estábamos siendo y haciendo, y de repente uno empieza a tener conciencia de sí propio, de nuestras enfermedades, horrores, verdaderos endemoniamientos que vivimos. Y esa conciencia a través del trabajo psicoespiritual da trilogía, ella va abriendo espacio para una percepción de la realidad inesperada, en ese sentido que yo hablo de sorpresa. Y al mismo tiempo es todo junto, porque te sorprendes y de repente ves que es eso, y vos estabas como si estuvieras borracho en la vida, completamente delirante y viviendo en la mentira. Y ese trabajo
cuando se dice trilogía, yo diría que la palabra es muy chica para lo que es el contenido de eso ahí, lo que eso todo contiene. Es la verdad de la creación, ¿no? De todo lo que existe, de la existencia sin límites de percepción, mucho mayor que nuestra capacidad de perceberlo. Y eso todo está presente en cada ser humano. Dios nunca fue tacaño. Dios, el creador, es la propia generosidad. Él se instala en su propia creación y somos todos un pedacito de él. Que negamos durante mucho tiempo. Que esa es una cuestión del libre arbitrio que a mí no tengo la menor simpatía, porque el libre arbitrio es la generosidad de Dios mal aprovechada. Claro. Claro. Dentro de toda la obra pictórica que tú has desarrollado durante tanto tiempo, 70 años me comentabas, de arte, de trabajo en arte, ¿cómo ves esa primera parte, esos primeros 50 años y estos últimos 20? Sí, esa división es perfecta porque yo hice muchas exposiciones en el mundo, viajé mucho por el mundo, vendí mucho mis obras, siempre trabajé con eso. Era yo no discutía conmigo mismo para saber lo que yo quería, yo ya sabía lo que quería. Y yo salí de la Argentina cuando tenía 14 años y vine para Brasil pidiendo cola. Y ahí me fundí con a alma brasileira, né? Tive uma filha, tem netos, tem bisnetos, e nem sei mais o que tem. E minha vida foi pintura, pintura, pintura. Escrevi um livro de poesias em um momento em que eu sentia a presença de Deus em minha vida e tentava exprimir-la, e sem confundir todo isto que estou falando con religión. No, la religión es como te podría decir, es una cosa respetable que puede conducir a una conciencia, pero que no es la conciencia. La conciencia es algo superior a cualquier ideología. Y superior porque es la realidad, ¿no? No es porque es fantasmagórica, no, es la realidad, es eso. Y la pintura, entonces, era, respondiendo a tu pregunta, era mi función en la vida, era eso. Pero llegaba un momento en que yo me encontraba, ¿cómo te podría decir? Buscando un tema y un lenguaje de la pintura para enriquecer los caminos del trabajo. Pero faltaba algo, faltaba, ¿cómo te podría decir? Aquella energía que te lleva y no precisas consultarte. Haces un acto de fe y trabajas como es. Por eso que me gusta mucho el tiempo de los impresionistas, porque ellos transformaron la realidad en una percepción trascendental de las cosas simples, ¿no? De un puente, de un pájaro, de un ambiente.
ellos fueron todos iluminados, esos tipos ahí, y vivían todos en la misma época, en la misma ciudad. Sí, Imagínate lo que fue, por eso la ciudad luz, ¿no? París, que hoy es la ciudad sombra, ¿no? Y cuando encontré un libro del doctor Keppe que me fue dado por un cantor que era famoso aquí en Brasil, yo estaba siempre estuve en la pesquisa de los fenómenos espirituales, siempre. Y hubo un grupo que había aquí en el interior de São Paulo que yo pasé a visitar, porque estaban pasando cosas extraordinarias. Y encontré con ese cantor famoso ahí, que ya lo conocía cuando viví en Salvador, en la Bahía, en el norte del Brasil. Y me dio un libro y me dijo, yo estaba en casa y de repente cayó un libro de la biblioteca y yo lo fui a agarrar en el suelo y me acordé de vos, Catinari. Y ahí te lo traje. Y ahí, cuando llegué en casa, abrí el libro, era un libro de la doctora Cláudia Pacheco, La História Secreta do Brasil. ujú. Eu devorei esse livro, foi uma coisa assim, eu não conseguia parar. Acho que eu li 2 ou 3 vezes esse livro aí. Aí falei, eu tenho que conhecer esta mulher. Pô. Quem é? Né? E aí tinha o endereço na contracapa do livro, eu fui lá. E, para minha surpresa, eu fui recebido numa tarde de final de 99, aí em La Cita, e fui recebido por ella e pelo Dr. Keppe. E foi uma longa conversação de los três, que eu me senti muito agradecido, emocionado, porque não esperava isso. E eu lhe dije, eu estou nessa pesquisa espiritual desde que me acuerdo que nací, desde muchacho. Y ya leí muchos autores y eso todo, pero no hay un eco dentro de mí, de todo eso que yo ya experimenté. Me merecen un respeto, hay mucha verdad, pero no sé lo que falta. Y yo estaba, no sé si eso es conocido en la cultura colombiana, hay un gran poeta portugués llamado Fernando Pessoa, Ujú. que tú sabes que es un iluminado, ¿no? Iluminado en la trilla, en el camino verdadero. Y él le hablaba del quinto imperio, que es eso que estamos viviendo ahora, Sí, sí. que es entramos en la era del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es el Espíritu Santo? Es la conciencia universal en el ser humano, la conciencia de la creación. Y por eso que está toda esa confusión en un mundo, ¿no? Y aí perguntei, eu estou atrás, virei para o doutor Kepp e falei, eu estou atrás do Quinto Império. E eu estou cansado do Quinto Império ser uma teoria, uma metáfora, uma coisa não real. Gostaria de meter a mão na massa, agarrar isso. Aí ele virou para mim e falou assim, o Quinto Império é aqui. Falou. O Quinto Império é isso aqui. E foi suficiente. E aí ele encaminhou espiritualmente, eu hacía análises com ele, né? Ele me encaminhou espiritualmente a entender mi trabalho de arte para algo trascendente.
Y esa trascendencia no es la trascendencia de la trilogía, que es una trascendencia universal. Trata-se de concientizar que nosotros, cada ser humano, es trascendente. Y eso cambió toda mi perspectiva de pintura. Abrió un camino donde yo me pasé a sentir un principiante, una renovación. ¿Y qué pasó? Fue que con el tiempo todo lo que yo ya había desenvuelto en mi capacidad de pintar se colocó a servicio de expresar lo mejor que podía, dada mi ignorancia, aquello que yo percebía de trascendente en la obra trilógica de Kepler. ¿Por qué? Porque a pintura seria uma imagem sintética de acordar as pessoas através dessa energia dita chamada de arte para a sua própria realidade. E aí as coisas foram caminhando até hoje. E claro que há uma expansão disso, né? Com o tempo, né? E meu último quadro, o último que fiz, foi entregue faz um mês, mais ou menos. Uhum. Aí começou este inferno de calor. Eu, com a cabeça como se hubiera tomado um litro de whisky, que quedas assim, com o calor, falta aire para respirar, la tinta se seca. Es esa cosa de Satanás. A Satanás le gusta mucho el calor, ¿no? Sí. Y entonces esa es la historia resumida de eso. Y Hay tiene una característica que a mí me llamó la atención desde el momento en que conocí no solo al pintor, sino a su pintura, y es el lenguaje que es un lenguaje trascendente, que no es un lenguaje discursivo, sino que es un lenguaje desde la percepción. Para los que vemos, digamos, a pintura sin ser unos doctos en pintura, pero había elementos, por ejemplo, con la envidia, el cuadro de la envidia, sí, el cuadro de la ira, ¿sí? sí. El cuadro de la sangre, cuando dibujas la sangre allá con algunos elementos que llega mucho internamente, que uno sabe que está recibiendo un mensaje que es profundo porque uno no lo sabe definir, uno solo sabe que está llegando. Yo creo que la pintura, el arte, Prieto, sea la música, ¿no? También. También toda la literatura, en fin, la poesía. El arte, voy a hablar específicamente de pintura. Hay un aspecto que es como si somos una pulguita, una pulga de la pulga, ¿eh? Que Dios nos dio su presencia en ella. Y el artista lo que hace es, cuando hablo de artista, es artista espiritualizado, lógico. El artista, él da forma y color a algo que no es visible al ser humano, pero que sentimos presente en nosotros. Uh-huh. Y entonces es esa nuestra, ¿cómo podría decirte? Nuestra tendencia que viene del creador de hacer formas para lo que nosotros no vemos.
¿qué es, qué es la creación sino el espíritu se transformando en formas, en vidas, en universos, en galaxias, en plantas, en seres, ¿eh? Infinitos? Esa es la obra la creación es la obra de arte de Dios. Y si es la obra de arte de Dios, es todo eso, es natural que las criaturas, nosotros, tengamos las características de nuestro Padre. Nos guste crear formas para lo que no vemos. Para lo que no vemos. Amén. Eso es fantástico. Colocado en palabras, eso pasa, pero vivir eso es indescriptible. Es eso. Y todo eso viene se revelando en todos esos años y la obra de Keppe es la verdad. No es una obra literaria, no es una obra do pensamento. No, o pensamento, a literatura, as palavras, tudo isso são operários de um espírito maior. É essa energia espiritual da consciência de Deus, né? Que quando se manifesta no mundo humano através das formas humanas, está muito, muito, muito além de ser um best-seller de literatura ou de filosofia ou de quiera lo que quieras. No, es siempre más grande. Es siempre algo que nos eleva y no que nos estaciona. Como a literatura humana nos deja en el garaje con el coche y te quedas allá y no salís de ahí. Perdóname, hay un cuadro que vi muy poco, tal vez un momento de pasada, pero fue un cuadro que me impresionó mucho, mucho, porque era un cuadro que estaba representando al demonio. Y sí, yo voy a contar la historia de ese cuadro y el final de ese cuadro. Un día, nas análises com o Dr. Keppe, pessoais, ele teve uma experiência em Nova York, né, Roberto? Sim, onde se apresentou a ele o próprio Lúcifer. Mas como um mendigo, como um homeless, com cara de cadáver e tal, mas muito potente, segundo Keppe, que evitou de olhar os olhos dele, que eram vermelhos, luciferinos e tal, para não entrar na mesma energética ou falta de energia do demônio. E foi uma experiência muito forte para o Dr. Keppe. E nós começamos a tratar disso na análise. E ele sugeriu, Catinel, por que eu vou te dando as descrições, os detalhes, e você pinta Lúcifer. E eu não ia dizer que não, né? E o quadro foi feito. E foi um quadro muito impactante, muito forte, que acho que eu tive a proteção de Deus durante a pintura desse quadro para não enlouquecer, né? E esse quadro criou situações, quando foi exposto no grupo, que as pessoas não sentavam ao lado do quadro, tinham medo.
o Ortiz virou um dia para mim e falou assim, Catinari, esse quadro, eu vi ele saindo do quadro. Aí o Dr. Kemp começou a ver que aquilo tinha uma manifestação que não era legal, né? E ele guardou, sacou ele, embrulhou e guardou num lugar reservado de acumulação de coisas sem uso na casa dele. Passaram-se alguns anos, um dia, a doutora Cláudia me diz, olha, Catinari, aquele quadro do Lúcifer, ele está muito saidinho, nós precisamos que o senhor pinte mais correntes, cadenas a ele. E já vino o quadro de volta para minha casa e eu pintei mais cadenas e volvió para allá. E continuou assombrando as pessoas esse quadro. Então, foi guardado, arquivado lá dentro. Passaram-se os anos e este ano, de repente, o lugar onde o quadro estava guardado, nesse depósito da casa do Dr. Kepler, começou a se desfazer, a cair o teto, a entrar infiltrações de água, a destruir todo o que tinha allá dentro. Então, essa forma que eu lhe di a esse ser estava sendo usada para destruir o que estava ao lado dele, esse jogo, o que mais podia. E a doutora Cláudia me ligou e falou, estamos pensando em queimar esse quadro. Falei que pode queimar, pô, sabe? Claro. E aí esse quadro foi incinerado. Aí teve um padre, né, que fez não sei, deve ter feito uma oração, uma coisa, uma espécie de exorcismo. E esse quadro desapareceu nas cinzas. Então, o que me deixa nisso todo é que uno no tiene conciencia plena de las energías con que estás lidando, trabajando, cuando estás en el arte. Y ahí vos ves esas histórias, como um Mozart, que tinha um demônio em cima dele, né? E por aí vai. E o próprio Van Gogh, que enlouqueceu e que estava atrás de Deus, procurando Deus. Ele e o Gauguin, juntos. Eu tenho as cartas deles dois aqui. E que enlouqueceram porque não havia resposta, ao ponto do Van Gogh cortar uma orelha, sabe? Sim. Uma coisa assim inexplicável, né? Tem explicação, sim, mas aos olhos prontos, assim, é uma loucura, um gênio que pintou a grandeza de Deus, o Van Gogh, na natureza, na criação. E enlouqueceu ao ponto de... Por quê? Porque, né, ele não teve paz na vida dele. Ele foi atacado a vida dele toda, sequestrado pelo irmão dele, que dava dinheiro para ele sobreviver e fez dele um escravo. Uhum. E o consolo do Van Gogh eram os diálogos dele com o Gauguin, que estava no Tahiti, porque também não aguentou. Ele era casado com a filha de um banqueiro que estava deixando ele doido. Então, é tudo isso, né? E lidar com a energia da arte não é uma brincadeira para passar o tempo, para divertir-se, para ser um hobby. Não. É outra coisa. E aí, o encontro com
la obra de Kepp, que es una obra ya del terceiro milênio, né, do Espírito Santo, né, que é inseparável do Cristo, de Deus Criador, da Nossa Senhora, Mãe de Deus. Quando se fala Nossa Senhora Mãe de Deus, ela é mãe de Deus Pai, de Deus Filho Cristo e de Deus Espírito Santo. Olha o tamanho universal dessa mulher, mãe de Deus. Ela é rainha e é mãe e rainha da criação. Então, todas essas percepções, quando são levadas a uma obra de arte, são muito sofridas, ao mesmo tempo que muito entusiasmante, porque você se sente uma pulga de uma pulga para pintar essa grandeza toda. Claro. Né? Quem sou eu para dar forma à Mãe de Deus? Pensa bem. Né? E o último quadro, acho que você não viu. Você pode pedir uma foto, mas a foto é traidora, né? A fotografia ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Es un amante infiel. Que es un cuadro de la Sagrada Familia con destaque de San José. Yo tengo un amor especial por San José, no sé por qué, pero lo tengo, siempre tuve. Y eso me fue pedido por la doctora Cláudia, com urgência, Catinelli, por favor, pinte São José, é necessário, vai saber por quê. E está lá. Levei um mês e meio até. Eu queria que São José fosse visto no quadro como se estivesse saindo do quadro. Eu pintei do tamanho natural desse tamanho. Uhum. E a ideia era exatamente, foi sentir que ele está no quadro, mas está aqui. E o Roberto, meu parceiro aqui, ele ia lá no estúdio para acompanhar. Sim. E essas são as histórias, querido Prieto. San José tiene una connotación fundamental, no solamente dentro de la iconografía, sino en la historia espiritual del mundo, porque él es el protector por excelencia, ¿no? Protegió a María, protegió a Jesús, Sí, claro. protegió ese mensaje que estaba implícito en todo eso para el resto del mundo, ¿no? Aún contra su propia integridad, que en ese tiempo era muy complicado mantener eso, ¿no? Entonces yo entiendo el pedido de la doctora Claudia, es absolutamente claro, porque además la familia es un elemento que está siendo atacado en este momento. Claro. Sí. Entonces, ese cuadro es la Sagrada Familia, con San José, el niño Jesús con unos 8 o 9 años de edad, y Nossa Senhora, Virgem Maria, que eu pintei toda ela de luz branca. O que aconteceu? As pessoas que vieram ver esse quadro olhavam para essa silhueta de luz branca por trás do Niño Jesús no alto de uma montanha e conseguiam ver o rosto da Nossa Senhora, que não estava pintado. Conseguiam ver. Historias increíbles, ¿no? Sí. Si me preguntas por qué que hice eso, no sé, lo hice. No podía dejar de hacerlo. Y bueno, el profesor Silvano, que ha estado ahí de testigo mudo, ¿qué es lo que quiere intercambiar con Eduardo? Que me parece que ustedes, a pesar de que lo tienen tan cerca, como todos andan tan ocupados, a veces no hablan mucho, ¿no? No, sí hablamos. Es que
lo que me gustó es que Catinari hablara de toda su experiencia como pintor. Y escuchándolo, uno piensa que él es el pintor, doctor Keppe dice eso, de la trilogía analítica, ¿no? Y él captó que la trilogía analítica tiene una lectura mucho más profunda, incluso que las propias religiones de la espiritualidad. Y él se dispuso a dedicar todo ese tiempo de su vida ahora aquí, incluso con la convivencia, con la trilogía, con nosotros, a dedicarse a expresar ese lenguaje trilógico a través del arte, ¿no? Entonces el arte que no exprese el mundo invisible es un arte también en conexión con el ser divino. Entonces, Sí, sí, dentro es de la verdad. belleza, ¿no es cierto? Ahí se manifiesta el Espíritu Ah, Santo, exacto. pero dentro Eso. del aspecto de la bondad y de la misericordia de Dios Exacto. Padre, y también el La mensaje, alegría, es una sí, alegría, es una fiesta. una fiesta. Y en ese sentido, eso se ha desvirtuado mucho Claro. de esa finalidad del arte. Y él hace un rescate de lo que sería la verdadera función del arte en la sociedad, que sería traer conciencia, ¿no es cierto?, de ese mundo trascendente que estamos viviendo Pero que ahora, nosotros somos, que eso siempre somos, fuimos, siempre fue. siempre fuimos. Lo Sí. que pasaba era que estábamos en Ujú. el camino engañoso. Claro. Pero siempre fuimos trascendentes, desde Sí. el momento de la creación. Ujú. Ese árbol que yo tengo una enamorada que es un árbol. Una novia que es un Que árbol. es frente de mi ventana. Ese árbol es trascendente. La hormiguita que viene a hincharme las pelotas allí es trascendente. Todo eso es lo que es vivo. Y nosotros estamos com salvas, raras exceções através da história das civilizações, mas nós, o povão, estamos viajando na maionese, dentro da escuridão, sem perceber isso. Luz. Nós estamos recuperando a consciência do que sempre fomos. É isso. Exactamente, de acuerdo. Pronto, Deus criou tudo, está tudo pronto, precisa acordar para essa realidade. Uhum. E isso faz parte do nosso processo, da nossa negação da verdade, de tudo isso que agora, isso tem que ser conscientizado para nos livrar dessa mácula, né? Claro. E outra coisa que o Roberto estava falando, que o Dr. Keppe coloca 3 coisas que não podem deixar de ser a essência da arte. Ele fala que é o bem, a beleza e a verdade. Então, esse triângulo: o bem, a beleza e a verdade. Então, a verdade é bela e é bem. O bem é belo e é verdade. E o belo é verdade e é Bom, verdade. bom, sí. Sí, bueno, la bondad. Exactamente, yo creo que ha sido, bueno, una bendición. Yo no esperábamos que fuéramos a encontrarnos hoy sábado, pero hoy sábado es como un día muy especial, el 2 de diciembre se hizo la confraternización en San Pablo, mañana tenemos nuestro encuentro aquí y bueno, vamos a regocijarnos en el hecho de haber tenido la oportunidad de hablar con Eduardo, de que nos contara cosas tan interesantes y tan bonitas sobre su vida y su arte, que es una misma cosa, ¿no? Su arte es su vida y
definitivamente. Pero tuvo cosas feas en mi vida también, ¿eh? Eso es importante de reconocer también. Claro, Claro. claro. Pero no sé, yo no niego nada. Ajá. Creo que todos los pasos del camino, cuando llegas a la conciencia espiritual de ser, valieron la pena. Ellos se redimen, se purifican, La redención. se entienden de otra manera. Ah, ok. Completamente de acuerdo. Y pues creo que todos tenemos esos trasegares en la vida, Claro, tanto de bueno como de malo, y sí, al sí, fin termina por predominar, gracias a Dios, lo bueno, pero todo es el camino andado, ¿no? sí. Sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Me alegro muchísimo el haberte vuelto a ver y poder hablar contigo, y espero que muy pronto nos veamos en São Paulo. Claro, claro, te agradezco mucho esta oportunidad y te veo muy bien, muy Gracias. bien. Y cuando vengas para San Paulo, vamos a almorzar o a cenar juntos. Claro, claro que sí. Es una promesa. Convidado. Con Invitados. Roberto también. Entonces, muchas gracias. Un abrazo profundo. Gracias a ti. abrazo. Un abrazo y queden Chao, con chao. Dios. Chao, Queden chao. con Dios. Obrigado. Bueno, hasta la próxima.